¿Cómo amarrar topográficamente? Se amarró un trabajo topográfico en terreno sector La Chimba según la tabla de la Junta, usando los hitos georreferenciados de Iguana y Gato Teo con datos en metro y GDS. Se nos entrega la tabla y además se nos entrega de observaciones los datos en Gato Teo, tanto norte, este y cota, y además nos dice que el azimut desde Gato Teo a Iguana es de 135 GDS. Se pide calcular las coordenadas y cotas de todos los puntos, incluyendo los IGM. Por lo tanto, como nos entregan la altura instrumental, altura punto, el ángulo topográfico, el ángulo vertical y la distancia inclinada, lo primero que debemos calcular nosotros para poder llevar el amarre topográfico a un croquis es el DH. De esta forma sabremos la distancia horizontal que se encuentra entre Gato Teo y los tiros tanto de Iguana 1, 2 y los puntos de relleno que se encuentran en el amarre topográfico. Para calcular la distancia horizontal tenemos la siguiente fórmula. DH va a ser igual al de I por seno del BZ. Como tenemos la distancia inclinada y el seno del BZ, solamente nos queda reemplazar. El de I desde Gato Teo a Iguana es de 2000 metros por seno de 95, que sería 2000 por seno de 95 GDS, lo cual nos da un DH de 1993,8346 metros. Y de esta forma debemos hacerlo para toda la tabla siguiendo estos datos que nos entrega. Como ya hemos calculado las distancias horizontales de la tabla, procederemos a hacer el croquis. Para esto nos da nuestro azimut desde Gato Teo hasta Iguana, que es de 135 GDS. Como nuestro transportador está en grado centesimal, haremos uso de nuestra herramienta e instrumento de dibujo para realizar el croquis. Tenemos que 100 GDS equivalen a 90 grados, 135 GDS, haciendo esta regla de 3 simple, nos da que es de 121,5 grados. Por lo tanto, ubicamos con la ayuda de nuestro transportador 121,5 grados. Y como la distancia es de 1993 metros, vamos a realizar un simple acortamiento. Haciendo un acortamiento, indicamos que este va a ser el punto de Iguana. Como tenemos ya en nuestro croquis donde se ubica Iguana, para hacer el amarre topográfico desde Iguana hasta Gato Teo se cala con un ángulo 0, un ángulo topográfico 0. Se nos indica en nuestra tabla de datos que de Iguana hasta el punto 1 hay un ángulo topográfico de 65 GDS. Para poder graficarlo debemos llevarlo a grados sexagesimales. 100 GDS equivalen a 90 grados, 65 GDS van a equivaler a 58,5 grados. Por lo tanto, graficamos este ángulo y nos damos cuenta que este queda exactamente en la zona norte-sur. Es decir, queda con un azimut de 0 grados y por el DH sabemos que va desde Iguana hasta el punto 1, un DH de 21,53. Desde Iguana hasta el punto 2 hay un DH de 25,93. Hasta el punto 3 un DH de 30. Hasta el punto 4 un DH de 34. Pero como todos tienen el mismo ángulo topográfico, indica que todos se encuentran en el azimut. Si lo ubicamos desde el norte, calza al azimut 0 de Iguana o al azimut de 400 GDS, como queramos observarlo. Después tenemos que el punto 5 está un DH de 56 a este punto. El punto 6 a uno de 81 y el punto 7 a uno de 101,6155. Por lo tanto, queda explicado nuestro croquis desde la vista de planta.
Para calcular el azimut que va desde Iguana a Gato Teo, es decir, este azimut, debemos ocupar esta fórmula, que es azimut, va a ser igual al azimut anterior más menos 200 más el ángulo topográfico en el punto. El azimut anterior se nos da por el azimut que va de Gato Teo hasta Iguana, es decir, el azimut de 135 GDS. Por lo tanto, tenemos el azimut anterior 135 GDS más 200, ya que es un ángulo menor a 200 GDS, más el ángulo topográfico en el punto, es decir, el ángulo topográfico que va en este punto, que es 0. Por lo tanto, el azimut que va desde Iguana hasta Gato Teo es de 335,00 GDS. Para calcular los diferentes azimut de la tabla, vamos a ocupar el azimut que nos da, ya que este es el general, que este es el azimut desde Gato Teo hasta Iguana, es decir, 135 GDS. Y ocupamos la misma fórmula, el azimut anterior que va a ser 135 GDS más 200 más el ángulo topográfico en el punto, y desde Iguana hasta el punto 1 en la cuestión es de 65, por lo tanto le vamos a sumar los 65 GDS y esto nos da un ángulo topográfico de 400. Como se ocupan los mismos datos, es decir, desde 135, que es nuestro azimut general, más 200 más el ángulo topográfico, y el ángulo topográfico se repite en cada uno de nuestros puntos, el azimut para todos los puntos desde el 1 hasta el 7 va a ser de 400 GDS. En la distancia vertical vamos a ocupar la siguiente fórmula, de I por coseno del BZ. El de I desde Iguana hasta Gato Teo es 2000 por coseno del BZ, que es de 95 GDS, y eso nos da 156,9182. Y ocupamos la misma fórmula para rellenar toda la tabla. Todos nuestros datos del DB, de la distancia vertical. Calcularemos ahora el DFN, la diferencia de nivel en cada punto. Para calcular la diferencia de nivel haremos la siguiente fórmula: HI más menos el DB menos el HP. Para el primer punto, el HI de 1.42, es decir, desde Iguana a Gato Teo, más menos DB, DB es más 156,9182, menos la altura del prisma, que es 0. Por lo tanto, nuestro primer DB va a ser 158,3382. Nuestro DFN en el punto de Iguana va a ser el mismo, que va desde Gato Teo a Iguana, pero la diferencia es que estará negativo, ya que Iguana, como se ve en el croquis, va a estar a una diferencia de nivel menor que la de Gato Teo. Para calcular nuestro norte vamos a utilizar la siguiente fórmula: norte base más DH por coseno del azimut. Como nuestro norte base es el que nos entregan desde Gato Teo a Iguana, el azimut que se ocupará en este caso va a ser el de 135 GDS, es decir, el que va de Gato Teo a Iguana. Por lo tanto, va a ser norte base 6.950.565 más el DH 1993.8346 por el coseno de 135, lo que nos dará que en Iguana habrá un norte de 6.949.523,224. Ocupando este norte como nuestro norte general, calculamos los siguientes puntos. Es decir, tomamos nuestro norte, le vamos a sumar el DH en el segundo punto, más 21.5396 por el coseno del azimut, que en el punto 1 va a ser 400. De esta forma nos da 6.949.544,764, y así calculo toda la tabla hacia abajo, dándome cuenta que Iguana, el norte de Iguana es menor que el norte de mi punto 1, y eso se va a cumplir para toda la tabla. Para calcular el este, tenemos nuestro este base, que va a ser 355.435, que es el azimut que va, que es el este que está en Gato Teo, más el DH. Ocupamos la siguiente fórmula: DH por el seno del azimut. El azimut que va desde Gato Teo a Iguana es de 135,
Por lo tanto, nuestro azimut es de nuestro este es de 357.135,023. Este se transformará en nuestro este base para calcular el este siguiente de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los tiros desde Iguana hasta todos estos puntos. Por lo tanto, volvemos a calcular el este base más el de H, que va a ser 21.5396 por el seno del azimut en el punto 1, que será 400, y este nos da 357.135,023. Es decir, el mismo este, ya que en la línea del croquis este no varía. Para calcular nuestra cota, va a ser igual a la cota base más menos el dfn. Tenemos la cota que es de 650 en gatoteo, pero para calcular la cota en Iguana, nuestro dfn es de 158,3382, pero este va a ser con un signo negativo, es decir, se lo vamos a restar. 650 menos 158.338, y eso nos va a dar 491,662, y esta va a ser nuestra cota para calcular todo el resto de puntos. A esta cota le restamos el dfn del punto 1, que va a ser menos 1.295, y nos va a dar 490,367. Y de esta forma, ocupando la misma cota general de 491,662, la cota de Iguana, calculamos el resto de la tabla. De esta forma hemos resuelto nuestra tabla completamente con el amarre y hemos realizado el croquis del amarre, por lo cual tenemos los puntos descriptores de Iguana gatoteo y de los puntos de amarre desde 1 hasta el 7.